En algunas familias nos consta que en el momento de las comidas han acordado dejar los celulares a un lado para prestarse atención, para mirarse a los ojos y para escuchar verdaderamente lo que está pasando en cada uno de los integrantes de ese núcleo familiar. En otras ya se dieron y consideran que los tiempos han cambiado y que nada, si uno tiene que atender el celular porque es por trabajo, que proceda. ¿De qué manera tenemos que cultivar la atención recíproca entre unos y otros? Yo lo he llevado a la familia, pero la atención está presente en el trabajo, en la familia, en el deporte y en cada acto de nuestra vida. Es el tema que aborda esta mañana Franco Granton, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Mauricio. Siempre contento de poder estar aquí y contribuir en poder ayudar a todos nuestros seguidores de Encendidos, que desde aquí les mando un fuerte abrazo. Y el tema atención, como bien mencionas, hay que fomentarlo desde casa. Porque, a ver, empezando por definir el término de por sí, es una habilidad. La atención es una capacidad primaria, nos va a servir para un montón de cosas. Como bien mencionabas, en el área académica, en los estudios, en el trabajo, pero también en las relaciones, en la comunicación, en la capacidad para poder tener esta empatía y darnos cuenta, atender cómo la otra persona se está sintiendo, análisis, y podría seguir un montón de capacidades. Hay personas que nacen con el don de poder escuchar, de poder entender al otro, ¿no? Los psicólogos me parece que tienen el don de sentarse y escuchar atentamente lo que está pasando en ese momento en la vida del otro. Pero hay personas que no, que lamentablemente les puedes hablar, pueden estar en silencio y no han entendido el mundo del otro. Cuéntanos un poco cómo nos estás llevando al mundo de la atención, los que tienen que atender a alguien o los que necesitan ser atendidos, porque va de ida y de vuelta, ¿no? Mira, y aunque no lo creas, los psicólogos también batallamos con el tema de la atención. Hay que fomentar. Hay un mix, acá hay una mezcla de dos componentes. Por un lado, sí, hay una parte innata, hay temas neuroquímicos que en algunas personas, por ejemplo, podrían tener dificultades para llegar a esta atención, a poder comprender o estar focalizados. Sí, es verdad que puede haber una parte más innata desde el nacimiento, pero también la atención es una capacidad que se fomenta, que se trabaja, y por eso tenemos una gran oportunidad los papás, las mamás y los tutores en general para poder fomentar esta capacidad desde casa, con distintos ejercicios, con distintas responsabilidades. Tú mencionabas, por ejemplo, la alternativa de no tener los celulares en la mesa. En algún momento del día, ¿no? Al menos en algún momento del día, sí es a un lado y hablarse de manera tradicional, que es el lenguaje corporal, el de las miradas, el del timbre de voz. Hay padres que por el timbre de voz ya sacan el estado emocional del hijo, sin necesidad de que continúe la conversación. Claro, el tema emocional también es un factor importante y sí es necesario que las personas que nos están viendo puedan marcar esta diferencia, no porque un niño o una niña tiene problemas en atender, significa que tiene, por ejemplo, este déficit de atención, que es bastante masticado, que muchas veces se utiliza muy fácilmente. No necesariamente cuando tenemos problemas para atender tenemos ese diagnóstico, porque hay otras variables que pueden influir, las mismas emociones. Cuando estamos muy ansiosos, por ejemplo, si tenemos a papá o un pariente en la clínica, va a ser muy difícil que podamos focalizarnos y estar atentos. Hay otras variables que hay que conocer. Estamos hablando de la atención entre personas, pero también la atención que demanda sacar adelante una tarea que te has propuesto, y hay personas, independientemente de la edad que tengan, que no lo logran, ¿no? Quiero atender este proyecto, pero eres disperso y te pasas a otro y no lo logras. Y hay personas más bien que pueden atender en simultáneo varias cosas. La atención es un tema fascinante visto desde una tribuna de la conducta humana, pero también queremos saber si uno puede mejorar su capacidad de atención con algunos hábitos y también lo que tú has mencionado. Si finalmente algunos padres que nos están escuchando y piensan que el hijo o la hija se está rebelando y que no es obediente y que con medidas correctivas van a lograr que atienda, de repente no es así y tiene un déficit de atención que lo tiene que ver el neurólogo. Vamos a abrir las líneas, Franco, para que tú atiendas directamente las llamadas y orientes a
a los oyentes, el 212-4100 y el 212-7165 a su disposición. Gracias, Franco, por estar con nosotros en Encendidos. Encantado, encantado, de todas maneras. Todo lo que necesitan saber sobre la atención. ¿Les prestan atención? En familia perciben que sus niños no se logran concentrar o que no los logran atender. Vamos a abrir nuestras líneas. Franco Grantham los orienta a través del 212-4100 y del 212-7165. Antes nos enlazamos con nuestra compañera Senia Martínez, que está recibiendo declaraciones de protesta porque hay trabajadores vinculados a la COVID-19 que están sin recibir sus salarios. ¿De qué se trata, Senia? Buenos días, directo en directo. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenos días, directo en directo. Así es, agentes de seguridad de los centros de vacunación contra la COVID-19 denuncian que no reciben sus salarios porque, según la empresa que los contrata, el proyecto legado a cargo de toda esta red de vacunatorios no realizó el abono a tiempo. Compañeros, según los trabajadores, la empresa Centeri les comunicó que no iban a recibir el sueldo completo debido a que la empresa a la que le brindan el servicio, que repetimos que es el proyecto legado, no efectuó los pagos correspondientes. Vamos a escuchar el testimonio de uno de los trabajadores afectados. El gerente de operaciones se comunicó con nosotros para decir de que nos iban a pagar completo porque recién legado les había pagado el mes que le correspondía. A lo cual nosotros le dijimos que tienen que hacer un documento escrito y firmado, tal como lo hicieron, y nunca hicieron eso, nunca accedieron a hacer un documento escrito y firmado para que nos cancelen. De un trabajador a quien vamos a llamar José para mantener su identidad en reserva. Él sostiene que son 350 agentes que atienden en todas las sedes de vacunación de Lima que no han recibido el salario correspondiente pese a lo ya verbalizado por los representantes de la empresa. Ellos informan además que reciben los pagos el 5, pero ahora les han dicho que les van a pagar el 20, o sea, el día de hoy, lo que completa de este salario, pero solamente recibirían el 50%. Escuchemos. Los han despedido por hacer el paro ayer exigiendo sus derechos. Los han despedido a todo el personal. Y a los demás compañeros los amenazaron con salir, por eso que también han dado su brazo a torcer, con que se les despedía si no iban a trabajar el día de hoy. Testimonio entonces sobre la medida de protesta que habían tomado y la respuesta de parte de la empresa, repetimos, Centeri. Los trabajadores esperan que hoy se realice el pago completo de sus salarios, pues muchos tienen familias a su cargo. Directo en directo, RPP Noticias. Senia, si bien hemos entendido, Centeri depende de Legado, Legado no le paga a Centeri, Centeri no le paga a las personas contratadas. Lo que quisiéramos saber, si es posible, precisar las personas impagas, ¿en qué posición laboral se desempeñan dentro de los vacunatorios? ¿Son vacunadores o están en otras posiciones laborales? Mauricio, ellos son el personal de seguridad quienes atienden a la puerta de cada vacunatorio y se encargan también del resguardo del ingreso de las personas que van a asistir. Es el personal de seguridad, todos los que están trabajando en esa posición laboral, no vacunadores. No, se trata de los agentes de seguridad, de las personas que precisamente se encuentran trabajando desde que se brinda la atención en las mañanas hasta que se cierra. Y esto no pasa en todos los vacunatorios, sino en los que finalmente dependen de Centeri, que es la empresa que ha incumplido con sus trabajadores, y el argumento es que Legado no les ha pagado a ellos y es una cadena que debería cortarse, ¿no? Esto pasa en todos los vacunatorios, según nos indica el trabajador a quien hemos llamado José, en todos los vacunatorios de la capital, y que los que han tomado medidas de protesta han sido los de la sede de La Videna y los de San Juan de Miraflores, pero al tomar esta medida de protesta han sido despedidos. Correcto. Senia, preocupante lo que están viviendo estos trabajadores. Por favor, las autoridades tomen nota de lo que está pasando y a subsanarlo.
11:23, momento de retomar la conversación que ya habíamos abierto con Franco Granton. Bueno, Mauricio, mira, una de las recomendaciones que quizás sería importante dar a los padres cuando ven que los hijos están teniendo dificultades en atender periodos largos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, se les cuesta mucho estar pendientes de la clase, o cuando les estamos diciendo alguna indicación los vemos muy distraídos. Lo primero que hay que hacer es no gritarles, no llamarles la atención de una manera insultiva o faltándoles el respeto. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, en general, nunca, ¿no? Pero en realidad también entender que en muchos casos los chicos o las chicas están teniendo dificultad en atender, no porque no quieren, o sea, no es un acto voluntario, como estábamos mencionando, intencional, sino que en muchos casos puede ser que no tienen esta capacidad desarrollada. Entonces, si además les estamos gritando, si además les estamos diciendo, eres un inútil o no te da la gana, entonces también estamos disminuyendo su autoestima. Estamos golpeándolos emocionalmente. Parten como si fuese un acto de rebeldía o finalmente como si estuviesen la voluntad prestar atención, y muchas veces no está en la voluntad y tú te ves obligado quizás de derivar a la persona a un neurólogo, que es quien puede diagnosticar un déficit de atención con certeza, ¿no? Sí, las personas idóneas para poder hacer este diagnóstico, de todas maneras, es el neurólogo. Cuando hablamos de un déficit de atención, el diagnóstico de déficit de atención, el neurólogo, un psiquiatra, una psiquiatra o incluso un psicólogo especializado en temas de aprendizaje, ¿no? Pero hay muchos otros problemas que pueden estar generando esta dificultad en la atención. Y como bien mencionábamos, por ejemplo, las emociones. Cuando un niño, una niña está muy triste por algo, se empiezan a generar ciertos cambios neuroquímicos, tu serotonina, la dopamina, y no voy a decir más para no enredar a los que nos están escuchando, pero se les hace más difícil atender, se les hace más difícil comprender, y no es porque no quieren, es porque están teniendo esa dificultad. Tenemos una primera llamada, Franco, y viene desde el Cercado de Lima. Está con nosotros Filipo. Buenos días, Filipo, te escuchamos atentamente. Buenos días, Mauricio. Ante todo, agradecer tu atención y saludarte por tu cumpleaños en el mes de mayo que ha habido, ¿no? Gracias, Filipo, eres muy generoso, gracias. Y de todas maneras también saludarlo al doctor Franco por su astringencia sobre los aspectos neurológicos que a veces que sufrimos. ¿Cómo está, Filipe? Casi todos los padres, ¿no? Y sobre todo los niños, ¿no? Así que es. están entrando en la etapa escolar, ¿no? Yo mi llamada, Mauricio, mayormente es una llamada un poquito de reflexión, y que yo sé que tú eres inteligente y puedas agendarlo en tu programa, ¿no? El punto es el siguiente, Mauricio. Hay una cosa que hasta ahora se está pasando desapercibido y que está ocurriendo casi todos los meses de cada mes, y es la intervención que hace la Superintendencia de Banca y Seguro a casi todas las cooperativas de ahorro y crédito. Muchas cooperativas están siendo liquidadas y prácticamente disueltas. Entiendo, Filipo, el tema. Sí estamos obviamente informados de las que se cerraron y las razones por las cuales la Superintendencia de Banca y Seguros las cerró, que las expuso, y fueron argumentos válidos. Hoy nos encargamos de la atención, que es otro tema. No estamos hablando de la superintendencia ni de las cooperativas. Entonces, Filipo, te hemos prestado atención, pero también tenemos que hacerte ver que el tema es otro. Un fuerte abrazo, Filipo. Mauricio, voy a aprovechar la llamada de Filipo porque es importante entender, por ejemplo, que hay otros estímulos que pueden desfocalizarnos de los temas. Por ejemplo, en este caso, otras preocupaciones que llevan a Filipo a llamar y a transmitir esta inquietud. Así también ocurre en otras áreas, cuando los chicos, cuando las chicas están tratando de atender, por ejemplo, ahora que estuvimos en pandemia, en las clases virtuales, y quieren focalizarse, porque ese es el método principal para atender, es poder focalizarnos en el punto, en el objetivo que tenemos que atender. Pero si es que hay estímulos alrededor que nos pueden distraer, como los juegos, los juguetes, eso también nos puede terminar. Nos quedan poquísimos segundos, y desde tu experiencia, en estos núcleos familiares donde encuentran un momento del día, puede ser el desayuno, el almuerzo, ¿no? O de repente no en las comidas, donde se invita a dejar los celulares a un lado para contarse lo que pasó en el día o lo que van a hacer mañana. Y ahí se empieza un debate generacional.
los jóvenes no quieren dejar el celular mientras conversan y los padres consideran que no les están prestando atención. ¿Cuál es una salida armoniosa para ambas partes? A ver, de todas maneras los jóvenes en muchos casos no van a querer separarse del celular porque hoy en día es el medio principal y adultos para que también, socialicen, y los adultos también. Pero ahí estamos hablando ya de otras cosas necesarias. Sí es importante que separemos los celulares por un periodo de tiempo, a menos que estemos esperando la llamada más importante como de un trabajo o alguien está con alguna condición médica. Hay excepciones, ¿no? Sí, pero sí es importante porque no solo ayuda a la atención, ayuda también, por ejemplo, a la tolerancia a la frustración, aprender que no todo lo vamos a tener en el momento que queremos, y esa es una habilidad importantísima también para distintos retos que ya me imagino hablaremos en otra ocasión. Sin duda, Franco, gracias por acompañarnos Yo en encantado. Encendidos. Tenemos que irnos rápidamente a una pausa y gracias a las personas que participaron también. Volvemos.